Me llamaban la fea de la graduación y mi familia me desheredó. 10 años después, volví a verlos, en la boda de mi hermana. Su esposo me preguntó, ¿la conoces? Y yo respondí, más de lo que imaginas. Jamás voy a olvidar la cara que pusieron cuando crucé las puertas del salón donde se celebraba la boda de mi hermana menor, Elena. Habían pasado 10 años desde que me echaron de casa. Una década desde que mi propia familia decidió que yo no merecía formar parte de ellos, simplemente porque no cumplía con sus estándares de belleza ni de éxito. La invitación llegó a mi oficina 3 semanas antes. Un sobre elegante, con letras doradas, anunciando la unión entre Elena Martínez y Ricardo Fuentes, hijo del magnate inmobiliario más poderoso de la ciudad. Me quedé observando ese papel fino entre los dedos, sintiendo como el pasado me golpeaba como una ola helada. Después de tanto tiempo sin contacto, ¿por qué ahora? ¿Por qué invitarme a festejar su felicidad, cuando fueron ellos mismos quienes destruyeron la mía? Durante toda mi adolescencia fui la fea de la familia. Mientras Elena era la niña dorada, con su melena perfecta y sonrisa de revista, yo era la del aparato dental, gafas gruesas y acné severo. Lucía, deberías poner más empeño en tu apariencia, me repetía mi madre constantemente, como si mi físico fuera una elección y no la consecuencia de la genética y las hormonas. Mi padre, un empresario exitoso obsesionado con la imagen, apenas me dirigía la palabra durante las cenas familiares. Todo cambió la noche de mi graduación. Sin querer, escuché a mi padre hablando por teléfono con un socio. Sí, mi hija Elena es el orgullo de la familia. Lamentablemente, la mayor, digamos que no heredó los buenos genes. Una graduada poco agraciada no representa bien la imagen de nuestra empresa. Sus palabras se clavaron en mi pecho como cuchillas envenenadas. Sentí una humillación que me desbordaba, y lo peor vino después. Al día siguiente, con lágrimas en los ojos, los enfrenté. Les dije que los había escuchado, que sabía lo que pensaban de mí. En vez de disculparse, mi padre se enfureció. ¿Ahora también espías? ¿Qué esperabas oír? Es la verdad, Lucía. Elena siempre ha sido la cara visible de esta familia. Tú simplemente no encajas en nuestros planes. Mi madre, como siempre a su sombra, solo asintió en silencio. Esa misma noche, hice mis maletas y me fui. Nadie me llamó. No hubo disculpas. Solo silencio. Un mes más tarde, una prima lejana me contó que habían cambiado el testamento para borrarme de él. La familia tóxica que me crió decidió, literalmente, que yo ya no existía. Pasaron los años y la necesidad de justicia se convirtió en mi motor. No fue una venganza destructiva, sino una que me impulsó. Me mudé de ciudad, trabajé en todo lo que pude mientras estudiaba administración de empresas. El acné desapareció, cambié las gafas por lentes de contacto, y mi cuerpo se transformó gracias a mi disciplina. Pero el cambio más importante fue interno. Fundé mi propia firma de consultoría financiera que, irónicamente, terminó asesorando a varios competidores de la empresa familiar. Cada logro era un mensaje silencioso para quienes me despreciaron. No me necesitaban, pero el mundo sí. Decidí ir a la boda no por reconciliación, sino por dignidad. Quería que vieran en lo que me había convertido, a pesar de ellos. No gracias a ellos. Me puse un vestido rojo que destacaba cada curva de mi cuerpo fortalecido. Llevaba joyas sobrias pero elegantes, y un maquillaje que realzaba los rasgos que antes despreciaban. Al entrar al lujoso hotel donde se celebraba la ceremonia, todas las miradas se posaron en mí. Nadie me reconocía, pero todos se preguntaban quién era esa mujer que caminaba con tanta seguridad. La ceremonia fue perfecta, como todo lo que mi familia organizaba. Elena se veía radiante en su vestido de novia de diseñador, mientras Ricardo, su ahora esposo, la contemplaba con adoración. Desde una de las últimas filas, observé a mis padres, ahora con canas, pero con la misma expresión altiva que siempre recordé. Cuando comenzó la recepción, supe que era el momento de hacer mi entrada oficial en la vida que alguna vez me negaron. Me acerqué a la mesa principal, donde Elena y Ricardo recibían felicitaciones. Cuando me tocó el turno, los ojos de Elena se abrieron como platos. Lucía, murmuró con incredulidad. Ricardo, confundido, la miró a ella y luego a mí. ¿La conoces?, preguntó. Sonreí, sintiendo que 10 años de silencio se disolvían en ese instante. Más de lo que crees, respondí con calma. Soy su hermana mayor. Hermana, balbuceó Ricardo, alternando su mirada entre Elena y yo. Nunca mencionaste que tenías una hermana. El color se desvaneció del rostro de Elena. Sus ojos me suplicaban que no hiciera una escena. Detrás de ella vi cómo mis padres se acercaban, con rostros que mezclaban sorpresa y terror. Lucía, dijo mi padre, el primero en hablar, forzando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Qué sorpresa tan inesperada. No sabíamos si vendrías. Usaba ese mismo tono que solía emplear en reuniones de negocios cuando las cosas no salían como quería. La familia tóxica que me rechazó ahora intentaba aparentar frente a su nuevo yerno millonario.
No podía perderme la boda de mi única hermana, ¿verdad?, dije con una sonrisa educada. Después de todo, la familia es lo más importante, ¿no es eso lo que siempre decías, papá? Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Mi madre se acercó y me abrazó como si estuviera actuando una escena de teatro. Te ves diferente, comentó, escaneándome de arriba a abajo. Noté su sorpresa al ver en quién me había convertido. Ya no era la adolescente insegura con problemas de piel y frenos dentales. Frente a ella estaba una mujer segura, exitosa, y sí, también hermosa. 10 años pueden cambiar mucho a una persona, respondí sin perder la compostura. Sobre todo cuando tiene que reconstruir su vida desde cero. La indirecta no pasó desapercibida para nadie. Ricardo, claramente incómodo, intentó aliviar la tensión. Es un gusto conocerte, Lucía. Elena nunca, bueno, no sabía que tenía una cuñada. Extendió la mano, y yo la estreché con firmeza. Hay muchas cosas sobre la familia Martínez que aún no conoces, Ricardo, le dije con una sonrisa enigmática. La incomodidad se volvió palpable. Elena, siempre tan perfecta, trató de tomar el control de la situación. Lucía decidió tomar otro camino hace años, explicó rápidamente. Tuvimos diferencias sobre el negocio familiar. Diferencias, repetí con una mezcla de risa e incredulidad. Qué forma tan bonita de decir que me desheredaron por no ser lo suficientemente bonita para ellos. La humillación que viví en esta familia tiene un nombre más claro que diferencias, Elena. Un silencio denso nos envolvió. Varios invitados empezaban a notar que algo no andaba bien. Mi padre, siempre obsesionado con las apariencias, intervino. Este no es el momento ni el lugar, Lucía, dijo en voz baja, pero firme. Es el día especial de tu hermana. Por supuesto, concedí. No quisiera arruinar otra celebración familiar. Ya fue suficiente con mi propia graduación. ¿Recuerdas, papá? Cuando me llamaste la fea de la promoción. Que yo no proyectaba la imagen adecuada para la empresa. Mi padre se puso pálido. Jamás imaginó que hubiera escuchado esas palabras exactas. Ricardo lo miró sorprendido, claramente desconcertado. No sé de qué estás hablando, intentó negar mi padre. Y creo que sí lo sabes, respondí, manteniendo mi tono sereno. Pero como tú mismo dijiste, hoy es el día de Elena. Disfrutemos de la celebración. Me alejé con elegancia, dejándolos paralizados. Podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda mientras me dirigía a la barra. La venganza apenas comenzaba, y se serviría fría y cuidadosamente calculada. En la barra, un hombre de traje oscuro y mirada astuta se acercó. Impresionante entrada, comentó, ofreciéndome una copa de champán. Gabriel Vega, se presentó. Socio de Ricardo en la firma inmobiliaria. Y Lucía Martínez, respondí, aceptando la copa. ¿Martínez, tienes algún vínculo con los novios?, preguntó con auténtico interés. Soy la hermana mayor de Elena. Esa de la que nadie habla, dije con una sonrisa irónica. Gabriel me observó con atención. Trabajé con tu padre en algunos proyectos hace años, comentó. Un hombre interesante. Una forma diplomática de describirlo, repliqué, soltando una leve risa. La diplomacia es mi fuerte, sonrió Gabriel. Aunque presiento que tú prefieres la franqueza. La honestidad me costó mi lugar en esta familia, respondí, así que sí, la valoro mucho. Nuestra charla fue interrumpida por el maestro de ceremonias, quien anunció el primer baile de los novios. Todos se acercaron a la pista mientras Elena y Ricardo se movían al ritmo de una balada romántica. Observé a mi hermana, tan impecable como siempre, en el centro de todas las miradas. La favorita indiscutida. Parece que detrás de tu ausencia en las fotos familiares hay una historia interesante, comentó Gabriel, siguiendo la dirección de mi mirada. Una historia de familia tóxica y expectativas imposibles, respondí sin rodeos. Me encantaría escucharla algún día, dijo Gabriel. Había algo en su mirada que me decía que no se trataba solo de curiosidad. ¿Y por qué tanto interés?, pregunté directamente. Gabriel vaciló unos segundos antes de responder. Digamos que tu padre y yo no terminamos nuestros negocios en los mejores términos, y tengo la sospecha de que podrías tener información útil. Así que no era la única con asuntos pendientes con Eduardo Martínez. Interesante. La fiesta seguía, pero noté cómo mis padres hacían todo lo posible por mantenerme alejada de los invitados más relevantes, sobre todo de la familia de Ricardo. Era evidente que temían lo que pudiera revelar. Elena, por su parte, me lanzaba miradas inquietas cada vez que me acercaba a algún grupo con el que conversaba. Durante la cena me asignaron una mesa alejada, rodeada de primos lejanos y conocidos secundarios. La justicia aún parecía lejana, pero yo tenía mis propios planes. Cuando llegó el momento de los discursos, vi cómo mi padre se levantaba con la copa en alto, listo para pronunciar el típico discurso del padre de la novia. Queridos amigos y familiares, comenzó, con esa voz suya entrenada para impresionar, hoy es uno de los días más felices de mi vida,
ver a mi hija Elena, mi mayor orgullo, casarse con Ricardo. Mientras hablaba, derramando frases cliché sobre el amor familiar y el orgullo paternal, sentí como la rabia se acumulaba dentro de mí. ¿Cómo podía hablar de amor y familia ese mismo hombre que me había borrado de su vida por no ser lo bastante atractiva según sus estándares? Cuando terminó, entre aplausos, el maestro de ceremonias anunció: "Di ahora algunas palabras de amigos y seres queridos que quieran compartir sus buenos deseos con los recién casados". Sin pensarlo demasiado, me levanté y caminé hacia el micrófono. Vi el pánico inmediato en los ojos de mis padres, y la expresión de horror en el rostro de Elena. No sabían qué iba a decir. Y ese miedo era exactamente lo que yo quería provocar. Tomé el micrófono y sonreí a los presentes. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucía Martínez, hermana mayor de Elena. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Muchos ni siquiera sabían que Elena tenía una hermana. Para quienes se preguntan por qué nunca me han visto en reuniones familiares, continué, digamos que estuve construyendo mi propio camino, lejos de aquí. Vi a mi padre intentar levantarse, pero mi madre lo detuvo. Probablemente temía que una interrupción hiciera todo aún peor. Elena, me dirigí directamente a mi hermana, siempre fuiste la estrella de la familia, la hija perfecta. Hoy, viéndote tan radiante, entiendo por qué. Hice una pausa estratégica mientras todos contenían la respiración, esperando un escándalo. Te deseo toda la felicidad del mundo. Y luego, giré hacia Ricardo. Y a ti, te deseo sabiduría, para entender bien la familia en la que acabas de entrar. Dejé el micrófono y regresé a mi mesa, entre aplausos cordiales y miradas perplejas. No había dicho nada ofensivo de manera directa, pero el mensaje era clarísimo para quienes debían captarlo. Momentos después, mientras servían el postre, sentí una mano sobre mi hombro. Era Ricardo. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó, con seriedad. Lo seguí hasta un rincón apartado del salón. Tu discurso fue interesante, comentó. Fui bastante discreta, considerando las circunstancias, respondí. ¿Qué circunstancias, exactamente?, preguntó Ricardo. En sus ojos había una curiosidad genuina. Y Elena apenas ha mencionado tu existencia, y cuando lo hizo, dijo que tú te habías alejado voluntariamente por diferencias personales. Pausé, evaluando mis opciones. Podía decirle toda la verdad y arruinarle la noche de bodas a mi hermana. O podía jugar con inteligencia. Las familias son complicadas, Ricardo, respondí al final. Y digamos que en la familia Martínez los estándares de belleza y éxito son absurdamente estrictos, le dije. Yo no los cumplía, así que me mostraron la salida. ¿Le estás diciendo que te echaron de casa?, preguntó Ricardo, atónito. Te estoy diciendo que deberías conocer bien a la familia con la que acabas de emparentar, respondí con firmeza. Especialmente si algún día planeas tener hijos. La expresión de Ricardo cambió de inmediato. Era evidente que mis palabras habían sembrado una semilla de duda. Hay algo más que deberías saber, ¿verdad?, insistió. En ese instante, vi a Elena acercarse con una sonrisa forzada, pero con una mirada que decía todo lo contrario. Ricardo, amor, te están buscando para las fotos con tus padres, interrumpió dulcemente, aunque sus ojos me fulminaban. Y claro, ahora voy, respondió él, visiblemente incómodo. Y Lucía, me gustaría retomar esta conversación más tarde. Cuando quieras, contesté con una sonrisa tranquila. Apenas Ricardo se alejó, Elena dejó caer su máscara. ¿Y qué crees que estás haciendo?, me espetó entre dientes. ¿Vienes a mi boda, después de 10 años, solo para arruinarlo todo? ¿Arruinarlo? Solo estoy teniendo una conversación cordial con mi nuevo cuñado, repliqué sin perder la compostura. A diferencia de ti, yo no escondo la verdad sobre nuestra disfuncional familia. ¿O verdad? ¿Quieres hablar de verdad?, dijo bajando la voz, pero con un tono afilado. La verdad es que siempre estuviste celosa de mí. Siempre quisiste lo que yo tenía. Solté una risa amarga. ¿Celosa, Elena? Yo jamás quise tu belleza ni tu popularidad. Solo quería una familia que me aceptara tal y como soy. Pero supongo que eso era pedir demasiado. Tú te fuiste, me recordó con desprecio. Nadie te echó. Estás reescribiendo la historia para que encaje con tu versión. Típico de los Martínez. A pesar de la rabia que me hervía por dentro, mantuve mi voz firme. ¿Ya le contaste a Ricardo cómo cambiaron el testamento un mes después de que me fui? ¿O cómo papá se encargó de que ningún contacto suyo me ofreciera trabajo en la ciudad? Elena empalideció ligeramente. No sé de qué estás hablando. Y claro que lo sabes. Estabas ahí cuando papá llamó a sus socios para sabotear mi carrera antes siquiera de que comenzara. La humillación que me prepararon fue calculada y completa. Ella desvió la mirada. Su silencio lo decía todo. ¿Sabes qué, Elena? Durante años creí que los odiaba.
Pensé que te detestaba a ti y a todos por lo que me hicieron. Pero ahora entiendo que les debo algo, les debo las ganas de superarme. Esa declaración la desconcertó. Si no me hubieran rechazado, nunca habría descubierto de qué era capaz. Nunca habría fundado mi empresa desde cero. Nunca habría sentido lo que es triunfar por mérito propio. ¿Empresa?, preguntó Elena, y noté un destello en sus ojos, tal vez curiosidad, tal vez envidia. Consultoría financiera, respondí. Asesoramos a varias empresas que compiten directamente con papá. De hecho, el año pasado fuimos clave en la adquisición que casi destruye su proyecto en Monteverde. Los ojos de Elena se abrieron, sorprendidos. Conocía bien ese proyecto. Había sido un golpe brutal para nuestro padre. Y ahora sabía que yo estuve detrás. ¿Esa fue tu venganza?, susurró. Eso fue negocio, la corregí. La venganza apenas empieza esta noche. Antes de que pudiera responder, Gabriel se acercó. Disculpen la interrupción a esta cálida reunión familiar, dijo con una sonrisa que mostraba lo poco que lamentaba interrumpir. Lucía, ¿me concederías este baile? Acepté su mano, dejando a Elena con la palabra en la boca y una expresión de desconcierto congelada en su rostro perfecto. En la pista, Gabriel me guiaba con soltura. Parece que tu reencuentro familiar está siendo intenso, comentó. Y 10 años de silencios y mentiras no se solucionan con una charla cortés, respondí. Tu padre parece especialmente perturbado por tu presencia, observó Gabriel. No ha dejado de mirarnos desde que comenzamos a bailar. Giré ligeramente y confirmé lo que decía. Mi padre nos observaba desde lejos, con una mezcla de ira contenida y nerviosismo. ¿Cuál es exactamente tu conflicto con él?, pregunté directamente. Gabriel sonrió con cierta ironía. Digamos que Eduardo Martínez tiene una forma peculiar de hacer negocios. Una que incluye apropiarse de ideas ajenas y descartar a quienes ya no le sirven. Sus palabras resonaron fuerte. Demasiado familiar. Y veo que conoces bien a mi padre, comenté con amargura. Fui su protegido durante 3 años, reveló. Hasta que desarrollé un sistema de inversión inmobiliaria que él presentó como suyo ante la Junta. Cuando lo confronté, me despidió alegando diferencias irreconciliables. Especialidad de Eduardo Martínez, deshacerse de todo lo que no encaja con sus planes, agregué. Mientras bailábamos, noté que Ricardo nos observaba desde el otro extremo del salón. Cuando la música terminó, Gabriel me acompañó de regreso a mi mesa. Pero antes de llegar, Ricardo nos interceptó. Y Lucía, me gustaría presentarte a mis padres, dijo, con una formalidad que parecía ensayada. Esta invitación no estaba en los planes de mis padres, sin duda. Vi cómo mi madre le susurraba algo a mi padre, visiblemente alarmada. Él se disculpó con quienes conversaba y se dirigió hacia nosotros con rapidez. Será un placer, respondí con una sonrisa, ignorando deliberadamente la llegada de mi padre. Ricardo me guió hasta una mesa donde una pareja elegante charlaba con otros invitados. Mamá, papá, dijo, llamando su atención. Quiero presentarles a Lucía Martínez, la hermana mayor de Elena. Francisco Fuentes, patriarca de la familia y renombrado magnate inmobiliario, me observó con interés mientras estrechaba mi mano. No sabía que Elena tenía una hermana, comentó sin rodeos. Que esa parece ser la sorpresa general esta noche, respondí con una sonrisa. Lucía ha estado ausente de los eventos familiares por un tiempo, intervino mi padre, que justo nos alcanzaba. Su tono era cordial, demasiado cordial. Y 10 años, para ser exactos, precisé. Desde que decidí tomar mi propio rumbo profesional. ¿Profesional?, preguntó Francisco, mostrando un interés genuino. ¿A qué te dedicas, Lucía? Antes de que pudiera responder, mi padre trató de cambiar de tema. Lucía siempre fue la rebelde de la familia. Prefirió alejarse del negocio familiar para explorar otros caminos. Soy fundadora y directora ejecutiva de Altos Consultores, dije directamente a Francisco, ignorando por completo la interrupción de mi padre. Nos especializamos en reestructuración financiera y adquisiciones estratégicas. El reconocimiento fue inmediato en los ojos de Francisco Fuentes. Altus, la misma firma que asesoró la fusión Torres Mendoza el año pasado, dijo con interés. En la misma, confirmé con orgullo. Francisco me miró con renovado respeto. Un trabajo impresionante. Esa fusión transformó por completo el mercado inmobiliario del sur. Gracias, respondí, saboreando en silencio la expresión de sorpresa y desagrado que se dibujaba en el rostro de mi padre. Siempre procuramos superar las expectativas. Mi padre intentó retomar el control de la conversación. Lucía siempre fue muy ambiciosa, comentó con una risa tensa. Aunque nunca imaginé que llegaría tan lejos sin el respaldo de la familia. A veces, Eduardo, replicó Francisco, mirándolo directo a los ojos, los mejores talentos florecen cuando se les permite volar solos. Luego se volvió hacia mí. Me encantaría conversar sobre una posible colaboración, Lucía.
Mi empresa está contemplando una expansión y podríamos beneficiarnos de tu experiencia. Será un placer, respondí, entregándole mi tarjeta de presentación bajo la mirada atónita de mi padre. La conversación continuó, y con cada palabra quedaba más claro que Francisco Fuentes, el suegro de mi hermana y uno de los empresarios más influyentes del país, estaba realmente impresionado con mi trayectoria. La humillación que alguna vez me hizo sentir esta familia comenzaba a convertirse en justicia, una justicia dulce y elegante, frente a quienes alguna vez me menospreciaron. Al separarnos, Ricardo me apartó a un lado. No lo entiendo, dijo confundido. Si eres tan exitosa y respetada, ¿por qué tu familia actúa como si fueras un secreto vergonzoso? Era el momento de decir la verdad. Podía completar mi venganza, si así lo quería, y abrirle los ojos al nuevo miembro de los Martínez. Ricardo, comencé. La respuesta a esa pregunta podría cambiar por completo la manera en que ves a tu nueva familia. ¿Estás seguro de querer escucharla, precisamente en tu noche de bodas? Vaciló unos segundos, pero su curiosidad terminó ganando. Necesito saber en qué me he metido, admitió. Respiré hondo. Fui desheredada y expulsada por una razón que probablemente te parecerá absurda. No era lo suficientemente atractiva, según los estándares de mi padre. ¿Qué? La incredulidad en su rostro era genuina. Mi padre construyó su imperio sobre una imagen perfecta. Elena, con su belleza natural, siempre fue su carta fuerte en sociedad. Yo, con acné, brackets y una figura poco agraciada durante mi adolescencia, era una vergüenza para él. Ricardo parecía realmente afectado. Eso es cruel, inhumano. La noche de mi graduación lo escuché llamarme la fea graduada que no proyecta bien la imagen de la empresa. Cuando lo confronté, no solo no lo negó, me dijo que no encajaba en sus planes. Un mes después, supe que habían cambiado el testamento para borrarme por completo. Vi cómo Ricardo procesaba la información, cómo conectaba piezas sueltas, entendiendo por fin por qué Elena nunca me había mencionado. ¿Y Elena? ¿Ella estuvo de acuerdo con todo esto? Preguntó al fin. Elena siempre fue la hija ejemplar, la que sigue las órdenes de papá, respondí con tristeza. Nunca me defendió, nunca me buscó después. Para ellos, lo más fácil fue fingir que nunca existí. Ricardo se pasó la mano por el cabello, visiblemente perturbado. No puedo creer que me haya casado sin saber algo tan fundamental sobre mi esposa y su familia. Y ahí fue cuando lo comprendí. Mi venganza no consistía en destruir el matrimonio de Elena ni en exhibir públicamente a mis padres. La verdadera justicia era apropiarme de mi historia, contar mi verdad, y permitir que las consecuencias llegaran solas. No vine a arruinar tu boda, Ricardo, le dije con sinceridad. Vine a reclamar mi lugar. A demostrarles que no pudieron destruirme. Lo que decidas hacer con esta información es solo tu decisión. Nuestra conversación fue interrumpida por el anuncio del lanzamiento del ramo. Las mujeres solteras comenzaron a agruparse en el centro de la pista mientras Elena, radiante, se preparaba para el tradicional momento. Desde mi sitio, vi cómo mi madre se acercaba a Elena y le susurraba algo al oído, mirando claramente hacia mí. Elena asintió con sutileza, y supe en ese instante que planeaban un último intento de humillación pública. Todas las mujeres solteras a la pista, anunció con entusiasmo el maestro de ceremonias. Un grupo de jóvenes se reunió, emocionadas, mientras Elena subía a una plataforma adornada con flores. Gabriel se me acercó con una copa de champán en la mano. ¿No participas en el ritual de la desesperación femenina? Bromeó con una sonrisa. Paso, respondí sin despegar los ojos de la escena. Tengo la sospecha de que ese ramo ya tiene destino fijo, lejos de mí. Desde su posición elevada, Elena escaneó a las participantes. Cuando sus ojos se cruzaron brevemente con los míos, sonrió. Esa sonrisa la conocía bien. Era la misma que usaba cada vez que se salía con la suya. Mi madre, al borde de la pista, asintió disimuladamente. Las tradiciones familiares son fascinantes, comentó Gabriel, siguiendo mi mirada. Sobre todo cuando están cargadas de segundas intenciones. En los Martínez nada es casual, le confirmé. Cada gesto, cada palabra, cada exclusión tiene un propósito. Elena giró y, con dramatismo, lanzó el ramo. Voló por el aire en un arco perfecto, directamente hacia una joven que, por su parecido, supuse que era prima de Ricardo. Un gesto simbólico. Otro acto de exclusión, tan sutil que nadie más lo notaría. Pero el mensaje era claro, incluso en los detalles más triviales, yo seguía siendo la excluida. La que no merecía ni siquiera la ilusión de atrapar un ramo de novia. Predecible, murmuré para mí misma. Gabriel me observó con atención. ¿Te molesta? No, respondí, con honestidad. Me confirma que tomé la decisión correcta al construir mi vida lejos de ellos. La celebración continuó. Noté que Ricardo estaba distante con Elena, visiblemente afectado por todo lo que había descubierto. Mis padres, conscientes de que algo no iba bien, intensificaron su estrategia, organizaron fotos,
presentaciones y actividades para mantener a la pareja lejos de mí. Durante el brindis final, mi padre tomó nuevamente el micrófono. Su rostro delataba el desgaste de la noche, aunque su voz conservaba ese tono dominante de siempre. Queridos amigos, familia, distinguidos invitados, comenzó con solemnidad. Antes de concluir esta maravillosa celebración, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. Hizo una pausa, medida. Como padre, no hay mayor orgullo que ver a una hija cumplir sus sueños y encontrar la felicidad. Elena siempre ha sido el ejemplo de los valores que representamos los Martínez: belleza, elegancia, inteligencia y dedicación. Cada palabra era un dardo. Un recordatorio de todo lo que, según él, yo no era. Todo lo que nunca pude ser para merecer llevar su apellido. Hoy, al unirse con Ricardo, no solo celebramos el amor entre dos personas excepcionales, sino también la fusión de dos familias con ideales y aspiraciones compartidas. Alzó su copa. Por Elena, por Ricardo y por el brillante futuro que les espera. Todos aplaudieron y brindaron. Y entonces, ocurrió lo inesperado. Francisco Fuentes se levantó con su copa en mano. Quisiera agregar unas palabras, dijo con autoridad. Era un hombre imponente, cuya presencia inspiraba respeto inmediato. Esta noche ha sido reveladora en muchos aspectos, continuó, mirando directamente a mi padre. He aprendido que las apariencias pueden engañar, y que a veces los verdaderos talentos dentro de una familia permanecen ocultos, o son deliberadamente silenciados. Un murmullo se extendió por todo el salón. Mi padre se tensó como una cuerda. Me complace anunciar, prosiguió Francisco, que, además de celebrar la unión de nuestros hijos, hoy también marca el inicio de una colaboración profesional con una brillante empresaria que, curiosamente, acabo de descubrir que forma parte de la familia Martínez. Se giró hacia mí. Y Lucía, tu visión estratégica y los logros de altos consultores son exactamente lo que Fuentes Corporación necesita para su próxima etapa de crecimiento. El salón quedó en silencio. Todos los ojos estaban sobre mí, incluidos los de mis padres, que reflejaban puro horror. Será un honor colaborar con usted, don Francisco, respondí con voz clara y segura. Y el honor es mío, replicó él, con una sonrisa genuina. A veces, las gemas más valiosas son aquellas que algunos no saben apreciar. Esa última frase, dicha por Francisco, iba directamente dirigida a mi padre, cuyo rostro parecía haber perdido todo rastro de color. La humillación que durante años me había perseguido comenzaba ahora a convertirse en justicia visible, en plena luz del salón. El patriarca de los Fuentes, uno de los empresarios más respetados del país, acababa de reconocer públicamente mi valor profesional, justo frente a quienes me habían rechazado por no cumplir con sus estándares superficiales. Cuando la recepción comenzó a dispersarse, mi madre se acercó con una sonrisa tirante. Y Lucía, querida, qué maravillosa sorpresa nos diste esta noche, dijo con una dulzura fingida. Tu padre y yo siempre supimos que tenías potencial. Por favor, mamá, respondí con calma. Ahorra tus esfuerzos. Las dos sabemos que ese supuesto potencial solo se volvió visible ahora que un hombre como Francisco Fuentes lo reconoció públicamente. Eso no es justo, protestó ella. ¿No es justo? Repetí, incrédula. ¿Y qué hay de haber modificado el testamento para desheredarme por completo? ¿O de cómo papá se encargó de que ninguna empresa local me contratara? Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de la verdad. Tu padre solo quería lo mejor para la empresa familiar, murmuró. Lo mejor para su ego, querrás decir, la corregí. Pero ¿sabes qué? Se lo agradezco. Si no me hubieran rechazado con tanta contundencia, jamás habría descubierto mi propia fuerza. En ese momento, mi padre se unió a nosotras. Su habitual seguridad había desaparecido, sustituida por una mezcla de frialdad y preocupación. Y Lucía, comenzó, con un tono que intentaba ser conciliador. Parece que has tenido bastante éxito por tu cuenta. Estoy impresionado. No, papá, lo corregí. No estás impresionado. Estás alarmado. Te inquieta que mi asociación con Francisco Fuentes pueda poner en riesgo tu empresa. Temes que todos los secretos que has acumulado durante años finalmente salgan a la luz. No sé de qué estás hablando, dijo, tenso. No. ¿Y qué tal el sistema de inversión que le robaste a Gabriel Vega? ¿O la manipulación de los contratos de Monteverde para exprimir a los pequeños inversores? Mi padre palideció. ¿Cómo? Iba a preguntar. ¿Cómo lo sé? Le completé. Durante 10 años seguí cada paso de Martínez Inversiones, cada proyecto, cada adquisición, cada maniobra cuestionable. ¿De verdad creíste que mi participación en la operación que casi arruina tu proyecto en Monteverde fue casualidad? Me miró con una mezcla de ira, y por primera vez, respeto. Ya no veía a la hija incómoda que desheredó, sino a una rival de negocios formidable. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó finalmente, con ese tono frío que usaba en negociaciones difíciles. Ahora, nada, respondí, con total honestidad.
Hace 10 años solo quería una familia que me valorara por quien era, no por cómo lucía. Hoy solo quería que supieras en quién me convertí, a pesar de ti. No gracias a ti. Mi madre, que había permanecido callada, intentó suavizar el momento. Lucía, cariño, quizás podríamos reunirnos pronto. Hablar de todo esto con calma. La familia es importante. La familia, la interrumpí, mirándola a los ojos, es quien te acepta y te ama sin condiciones. Ustedes nunca fueron eso para mí. Su afecto venía con condiciones específicas que yo jamás cumplí. Entonces apareció Elena. Visiblemente alterada, su maquillaje ya no ocultaba que había estado llorando. ¿Qué le dijiste a Ricardo?, exigió. Ha estado extraño toda la noche. Apenas me dirige la palabra. Y le dije la verdad, Elena, respondí. Algo que tú nunca te atreviste a hacer. ¿O la verdad?, repitió con amargura. Querrás decir tu versión. Siempre te hiciste la víctima. Siempre buscaste que todos sintieran lástima por ti. Antes esas palabras me habrían destrozado. Ahora, solo evidenciaban lo lejos que estábamos como hermanas. Elena, dije con tranquilidad. Tu esposo merece saber en qué clase de familia acaba de entrar. Si su relación es tan fuerte como aparentas, sobrevivirá a la verdad. Ricardo se acercó en ese momento. Su rostro serio hablaba por sí solo. Se colocó a mi lado, no junto a Elena. Un gesto que no pasó desapercibido. Elena, dijo con voz controlada. Creo que necesitamos hablar seriamente cuando regresemos de la luna de miel. Ricardo, no puedes creer todo lo que ella te haya dicho, protestó Elena. Apenas la conoces. Ha estado ausente 10 años. Y nunca me dijiste por qué, la interrumpió él. Ni siquiera mencionaste que tenías una hermana, hasta que apareció esta noche. ¿Sabes lo que eso me dice sobre ti? ¿Sobre nosotros? Mi venganza había tomado un rumbo inesperado. No era mi intención destruir su matrimonio, solo demostrarles que no habían logrado destruirme a mí. Ricardo, intervine. No vine a sabotear tu boda. Elena es compleja, como todos los Martínez. Pero eso no significa que no pueda ser una buena esposa. Mi defensa tomó por sorpresa a todos, especialmente a Elena, que me miró confundida. Lo que mi familia me hizo fue cruel, continué. Pero cada quien debe asumir responsabilidad por sus actos. Papá y mamá tomaron decisiones activas para excluirme. Elena simplemente siguió la corriente. Como ha hecho siempre. Mi padre, atento como siempre a las apariencias, intervino de inmediato. Y creo que este no es el momento ni el lugar para discusiones familiares. Los invitados están observando. Siempre tan preocupado por las apariencias, comenté. Algunas cosas nunca cambian. Francisco Fuentes, que había estado observando desde cierta distancia, se acercó con porte autoritario. Ricardo, Elena, dijo con voz firme. Su transporte está listo para llevarlos al hotel. Su vuelo a París sale temprano mañana. Elena, aliviada por la intervención, tomó a Ricardo del brazo. Y vamos, cariño. Ha sido un día largo. Ricardo dudó, luego me miró. Lucía, me gustaría seguir en contacto. Hay cosas que necesito entender mejor. Por supuesto, respondí, entregándole mi tarjeta. Estoy a una llamada de distancia. Mientras se alejaban, observé la tensión en sus cuerpos. Lo que acababa de revelarles podía transformar su relación, para bien o para mal. Francisco se quedó un momento más a mi lado. Interesante familia la suya, señorita Martínez, comentó. No tiene idea, respondí. Al contrario, dijo con una sonrisa enigmática. Tengo una idea bastante clara. Y por eso estoy aún más interesado en nuestra colaboración profesional. Bajó un poco la voz. Eduardo Martínez ha sido un competidor difícil durante años. A veces, la justicia requiere aliados inesperados. Sus palabras confirmaban mis sospechas. Francisco no solo admiraba mis logros, también me veía como una aliada estratégica contra mi padre. Mi venganza acababa de adquirir una nueva dimensión. La justicia puede tomar muchas formas, respondí con cautela. Precisamente, asintió. Mi oficina la contactará el lunes para concretar los detalles de nuestra alianza. Cuando los últimos invitados se marchaban, Gabriel se acercó de nuevo. ¿Lista para irte?, preguntó. Casi, respondí. Aún me queda una última cosa por hacer. Me dirigí hacia donde mis padres hablaban con los pocos invitados que quedaban. Esperé a que se quedaran solos, y entonces me acerqué. Me voy ahora, anuncié sin rodeos. Lucía, comenzó mi padre, con un tono conciliador que jamás le había escuchado antes. Y quizás fuimos precipitados hace años, dijo mi padre. Evidentemente has demostrado tu valía. ¿Mi valía?, repetí en voz baja. Qué interesante elección de palabras, papá.
Ahora tengo valía porque Francisco Fuentes quiere hacer negocios conmigo, porque represento una amenaza para tu empresa. No seas tan dura, intervino mi madre. Tu padre está tratando de construir un puente. Un puente edificado sobre el interés personal, no sobre un arrepentimiento real, repliqué con firmeza. Pero está bien. No vine buscando disculpas, ni reconciliaciones. Entonces, ¿por qué viniste?, preguntó finalmente mi padre. Lo miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que tantas veces me observaron con desaprobación. Vine a cerrar un capítulo. A mostrarles que aquella fea graduada que despreciaron se convirtió en una mujer más fuerte y exitosa de lo que jamás imaginaron. Y para que supieran que cada vez que vean mi nombre en un artículo de negocios, cada vez que pierdan un contrato frente a una empresa asesorada por mí, soy yo. Recordándoles lo que dejaron ir. El silencio que se hizo fue tan espeso como la niebla. Por primera vez, vi algo que nunca había percibido en mi padre, remordimiento. Nunca fue mi intención hacerte daño, dijo finalmente. Su voz ya no tenía ese tono autoritario habitual. Las intenciones valen poco comparadas con las acciones, respondí. Y tus acciones fueron muy claras. Mi madre, con los ojos húmedos, intentó tocarme el brazo. Lucía, por favor, sigues siendo nuestra hija. No, mamá. Retrocedí apenas. Dejé de serlo el día que permitiste que me expulsaran de esta familia sin alzar la voz por mí. Compartimos sangre, sí, pero una familia es mucho más que eso. Me giré para marcharme. Pero entonces mi padre, en un gesto que jamás habría esperado, me llamó. Lucía, espera. Me volví. Lo vi como nunca antes, vulnerable. ¿Hay alguna posibilidad de reparar esto?, y preguntó, casi en un susurro. Reflexioné un instante. La venganza que había imaginado durante tanto tiempo se había materializado, pero no de la forma que creía. No sentía esa satisfacción amarga que había esperado, sino algo mucho más valioso, libertad. Y no lo sé, papá, respondí con sinceridad. 10 años de silencio y rechazo no desaparecen con una noche de reconocimiento forzado. Pero si realmente quieres intentarlo, tendrás que hacer algo que nunca has hecho, valorarme por quien soy, no por lo que puedo aportarte. Con esas palabras, me alejé. Sentía como el peso de una década comenzaba, por fin, a desvanecerse. Gabriel me esperaba en la entrada. ¿Todo bien?, preguntó, ofreciéndome su brazo. Sorprendentemente, sí, respondí, tomándolo. Creo que por fin dejé de ser la fea graduada, para convertirme, simplemente, en Lucía. Al salir del hotel, el aire fresco de la noche me envolvió como una promesa cumplida. La venganza que había planeado durante tantos años había evolucionado en algo más grande, una verdadera liberación. La mañana siguiente amaneció con una claridad que parecía reflejar mi nuevo estado de ánimo. Mientras tomaba café en la terraza de mi suite, revisando correos en mi laptop, sentí una ligereza que no recordaba haber experimentado en años. La venganza se había transformado en reivindicación. Y eso no me lo podía quitar nadie. Mi teléfono vibró. Gabriel, desayuno. Tengo información que podría interesarte sobre el proyecto Monteverde. Sonreí. Gabriel Vega se estaba convirtiendo en mucho más que un aliado circunstancial. Su conocimiento del funcionamiento interno de la empresa de mi padre podía ser un recurso valioso para lo que venía. Nos encontramos en un café discreto, alejado del radar de los Martínez. Gabriel ya estaba allí, impecable incluso en ropa casual, revisando documentos mientras bebía un espresso. Buenos días, lo saludé, sentándome frente a él. Espero que la información valga la pena para levantarme un domingo. Gabriel sonrió, cerrando su portafolio. Créeme, lo vale. Pero antes dime, ¿cómo te sientes después de anoche? No todos enfrentan 10 años de historia familiar en una sola noche. Sorprendentemente liberada, admití. Como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que aún llevaba. La justicia tiene ese efecto, asintió. Aunque sospecho que tu familia amaneció con una sensación muy diferente. No me sorprendería, comenté mientras el camarero servía mi café. Mi padre debe estar buscando desesperadamente cómo neutralizar la amenaza que ahora represento. Sobre todo, con la alianza con Fuentes en el horizonte. Gabriel deslizó una carpeta hacia mí. Sobre eso, aquí tienes. Toda la documentación sobre las irregularidades en el proyecto Monteverde. No solo hubo manipulación de contratos, hay evidencia de sobornos a funcionarios para agilizar permisos. Examiné los papeles, intrigada. Era dinamita. Información que no solo dañaría la reputación de Martínez Inversiones, sino que podría implicar consecuencias legales. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté, impresionada. Digamos que no fui el único que salió de esa empresa con un sabor amargo, respondió. Tengo contactos con personas que han documentado cada irregularidad durante años. Mientras analizaba los documentos, mi teléfono sonó. Número desconocido.
Dudé un momento antes de contestar. ¿Lucía Martínez? Preguntó una voz femenina. Sí. ¿Quién habla? Soy Claudia, asistente de Francisco Fuentes. Don Francisco solicita una reunión con usted esta tarde. Ha surgido una situación urgente que requiere su atención. Miré a Gabriel, sorprendida. Por supuesto. ¿Dónde y a qué hora? En su oficina principal. A las 3. Le enviaré la dirección. Al colgar, compartí la novedad con Gabriel. Parece que el fin de semana de revelaciones aún no ha terminado. Francisco Fuentes no cita reuniones dominicales a menos que sea algo verdaderamente importante, o potencialmente muy lucrativo, comentó con media sonrisa. A las 3 en punto, me encontraba en el edificio de Fuentes Corporación. Imponente, elegante, sobrio. Muy distinto al estilo ostentoso de mi padre. Claudia me escoltó hasta la oficina principal. Para mi sorpresa, Ricardo ya estaba allí. Tenía los ojos enrojecidos y un gesto serio que no había visto en él. «Oh, Lucía, gracias por venir tan rápido», comenzó Francisco. «La situación es delicada». Ricardo intervino. «Cancelé la luna de miel». «¿Qué?», pregunté, genuinamente desconcertada. «Después de hablar contigo anoche, confronté a Elena. Quería su versión, una explicación, pero en lugar de negarlo, lo confirmó todo. Y más. Permanecí en silencio, expectante. No solo te rechazaron por no cumplir con sus estándares», continuó Ricardo. «Elena participó activamente en tu exclusión». Francisco tomó la palabra. «Normalmente no me involucraría en asuntos personales, pero esto ha escalado hasta afectar directamente nuestros intereses corporativos». «¿Cómo exactamente?», pregunté, tratando de entender por qué estaba involucrada. «Que Elena reveló que tu padre ha estado usando información privilegiada para manipular ciertas adquisiciones», explicó Francisco. Información que Ricardo compartió con ella en confianza, sin imaginar que terminaría en manos de Eduardo Martínez. Ricardo asintió, derrotado. «Fui un ingenuo. Creí que compartía mis negocios con mi esposa, no con una espía industrial. Mi hermana no solo me había traicionado a mí. Había traicionado a su propio esposo. Todo por lealtad ciega a nuestro padre. La familia tóxica, en su máxima expresión», murmuré, «más para mí misma que para ellos». «Y precisamente», asintió Francisco. «Ahora tenemos un problema real. Información confidencial sobre nuestra estrategia empresarial está en manos de tu padre. Y eso compromete millones en inversiones». «¿Y qué tiene esto que ver conmigo?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta. «Si necesitamos tu ayuda», dijo Francisco sin rodeos. «Tu conocimiento sobre Eduardo Martínez y tu experiencia en reestructuración financiera pueden ser la clave para limitar el daño. Además», añadió Ricardo, «eres la única persona en esta familia que ha demostrado integridad desde el inicio». La ironía no pasó desapercibida. La misma familia que me había rechazado por considerarme inadecuada ahora enfrentaba las consecuencias de su propia hipocresía, y yo, la hija exiliada, me convertía de pronto en su potencial salvadora. «Entiendo la situación», dije con cautela. «Pero debo preguntar, ¿qué pasa con Elena? Sigue siendo mi hermana, a pesar de todo». Ricardo desvió la mirada hacia el ventanal, evitando mis ojos. «Está en casa de tus padres», respondió. Le pedí un tiempo para reflexionar sobre nuestro matrimonio, y sobre las implicaciones legales de todo esto. Me dirigí a Francisco. «¿Y ustedes?». «Estamos evaluando opciones», respondió con sobriedad. «Pero si confirmamos que hubo un uso deliberado de información privilegiada, tomaremos medidas legales». Un escalofrío recorrió mi espalda. La venganza que durante años había imaginado comenzaba a tomar una forma demasiado real. Una forma que podía provocar un colapso total en mi familia biológica. «Si necesito tiempo para pensarlo», dije finalmente. «Esto va mucho más allá de una colaboración profesional». «Por supuesto», asintió Francisco. «Pero no tardes demasiado. En el mundo corporativo, cada hora cuenta cuando hay filtraciones». Salí de la reunión con la mente en turbulencia. Por un lado, la justicia poética era evidente. Quienes me humillaron ahora enfrentaban su propia vergüenza. Pero, por otro, ¿de verdad quería convertirme en el instrumento de su caída? Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, el número era dolorosamente familiar, el de mi madre. No lo había visto aparecer en pantalla en más de una década. Y Lucía, su voz sonaba rota, irreconocible. «Tenemos que hablar. Es una emergencia». El tono de angustia genuina me descolocó. «¿Qué ocurrió?», pregunté con cautela. «Tu padre, sollozó. Tuvo un infarto. Está en el hospital». Mi mundo se congeló. A pesar de todo, la noticia me golpeó con fuerza. «¿Y es grave?», pregunté con un nudo en la garganta. «Los médicos dicen que está estable, pero fue serio».
Está preguntando por ti, Lucía. Esa frase me dejó sin aliento. El hombre que me había borrado de su vida ahora me buscaba en su hora más vulnerable. Iré, respondí sin añadir más, y colgué. El hospital era el mismo en el que había nacido 32 años atrás. Mientras caminaba por sus silenciosos pasillos, sentía que estaba a punto de tomar una decisión crucial: perdonar, vengarme o cerrar este capítulo para siempre. En la sala de espera vi a Elena. Su maquillaje estaba corrido y su expresión era devastada. Al verme, se puso de pie vacilante, sin saber si acercarse o mantenerse distante. Y vino, dijo simplemente, dirigiéndose a mi madre, que estaba sentada a un lado. Mi madre se levantó, visiblemente envejecida por el peso de la noche. Gracias por venir, susurró, tomando mis manos. Significa mucho. Y no he venido por ustedes, respondí con franqueza. He venido porque, a pesar de todo, sigue siendo mi padre. Elena desvió la mirada. No podía sostenerme la vista. Ricardo te lo contó todo, supongo, murmuró. Sí, dije, sin adornos. Pero no entiendo por qué, Elena. ¿Por qué traicionar a tu esposo? Papá me lo pidió, respondió, apenas audible. Dijo que era crucial para el futuro de la empresa, que era mi deber como hija. Y siempre cumpliste tu deber, ¿verdad? Comenté, sin sarcasmo. Era simplemente la verdad. Incluso cuando ese deber significaba dejar fuera a tu propia hermana. Elena empezó a llorar, sin hacer ruido. Oh, lo siento, Lucía. De verdad lo siento. Fui cobarde. Fui egoísta. Nunca quise. ¿Señorita Martínez? Interrumpió un médico acercándose al grupo. Su padre está consciente y ha pedido verla, solo a usted. La habitación estaba en penumbra, apenas iluminada por la luz intermitente de los monitores. Allí, entre sábanas blancas, Eduardo Martínez, el hombre que siempre había proyectado una imagen de poder absoluto, yacía disminuido, conectado a tubos y cables. Lucía, susurró al verme entrar. Su voz, antes imponente, ahora era apenas un murmullo. ¿Viniste? Sí, papá. Estoy aquí, respondí, sentándome junto a su cama. El silencio entre nosotros fue denso, incómodo. 10 años de distancia, de heridas no sanadas, no desaparecen con una llamada desesperada. Y dicen que me recuperaré, murmuró tras un rato. Pero fue una advertencia. Asentí sin palabras. Parte de mí aún era esa niña que anhelaba una caricia, una validación. Otra parte era la mujer que había aprendido a valerse por sí sola, sin él. Lucía, dijo con esfuerzo. Lo que te hice, lo que te hicimos, fue imperdonable. Me desconcertaron sus palabras. En 32 años, nunca había escuchado a mi padre admitir un error, mucho menos uno tan grave. ¿Por qué ahora, papá? Pregunté. ¿Por qué estás en una cama de hospital? ¿O por qué ahora represento un riesgo para tus negocios? Cerró los ojos, como si mis palabras lo lastimaran físicamente. Lo merezco, dijo, derrotado. He ganado tu desconfianza, tu resentimiento, con creces. Respiró hondo antes de continuar. La noche, después de que te fuiste, discutí con Elena. Me habló sobre Ricardo, sobre la información que obtuvo para mí, y algo en mí se quebró. Vi en lo que me había convertido. En lo que convertí a mi familia. Sus ojos, ahora vidriosos, buscaron los míos. Y el dolor en mi pecho comenzó entonces, Lucía. Literalmente, mi corazón se rompía por lo que había hecho. Yo intentaba mantener mi escudo, esa frialdad protectora, pero sus palabras empezaban a abrir grietas en mis murallas. O toda mi vida, continuó, construye un imperio basado en apariencias. En belleza, prestigio, imagen perfecta. Era lo único que valoraba. Y en el camino, perdí a mi hija mayor. Perdí la oportunidad de conocer a la extraordinaria mujer en la que te convertiste. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Cuando Francisco Fuentes te elogió anoche, no sentí celos ni temor. Sentí orgullo. Un orgullo que no merezco, porque tus logros no son gracias a mí, sino a pesar de mí. Me quedé en silencio, digiriendo sus palabras, buscando honestidad en cada una de ellas. Durante años había esperado este momento, y ahora no sabía qué hacer con él. Y no espero que me perdones, dijo, con la voz quebrada. Solo quería que supieras que, por fin veo con claridad. Veo el daño que causé, la injusticia que cometí. Y lo lamento, profundamente. Respiré hondo. La Lucía de antes habría explotado. Pero la Lucía de ahora, aunque herida, estaba más entera que nunca. ¿Y qué hay de la información que Elena obtuvo de Ricardo? Pregunté con firmeza. ¿Planeabas usarla contra Fuentes Corporación? Mi padre asintió con debilidad. Ese era el plan, admitió. Pero después de anoche, tras ver el alcance de mis decisiones, le dije a Elena que no lo haríamos.
Que era momento de hacer negocios con integridad, no con manipulación. ¿Y te creyó? Pregunté, escéptica. Ah, no, respondió con una sonrisa triste. Supongo que fueron demasiados años viéndome jugar sucio. Por eso filtró la información a Ricardo esta mañana, confesó todo. Quería protegerlo de mí. Aquello me sorprendió. Elena había elegido, por fin, la honestidad. Había roto con el ciclo de engaño que nuestro padre había normalizado durante décadas. Está destrozada, comenté. Tiene miedo de perder a Ricardo. Y con razón, asintió. Yo le enseñé a valorar el éxito y las apariencias por encima de la integridad. Ahora está pagando el precio de mis enseñanzas. Un golpe suave en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era una enfermera. Disculpen, pero el paciente necesita descansar, anunció con amabilidad. Me levanté, dispuesta a irme, pero mi padre tomó mi mano con un gesto débil. Lucía, antes de que te vayas quiero que sepas que he cambiado nuevamente el testamento. He restituido tu parte de la herencia, como siempre debió ser. No porque lo necesites, sino porque es lo correcto. Lo miré, buscando alguna señal de manipulación. Pero solo encontré arrepentimiento genuino. Nunca se trató del dinero, papá, respondí suavemente. Lo sé, asintió. Se trata de reconocimiento. De justicia. Asentí en silencio y salí de la habitación con un torbellino de emociones a flor de piel. En la sala de espera, Elena se levantó al verme. ¿Cómo está?, preguntó con ansiedad. Estable. Y sorprendentemente lúcido. Mi madre se acercó con timidez. Lucía, ¿podemos hablar un momento?, pidió con voz temblorosa. Nos apartamos a un rincón más privado. Mi madre, siempre la sombra callada de mi padre, parecía ahora luchar por encontrar palabras. Nunca te defendí, dijo por fin, con la voz quebrada. Nunca me enfrenté a tu padre cuando te borró de nuestras vidas. Es mi mayor vergüenza. Mi mayor fracaso como madre. Su sinceridad era tangible. ¿Por qué, mamá?, pregunté, dando voz a una herida que llevaba años supurando. ¿Por qué permitiste que ocurriera? Miedo, respondió, simplemente. Miedo a tu padre, miedo a quedarme sola, miedo a perder la estabilidad que él ofrecía. Hizo una pausa para secarse las lágrimas. Pero lo que no entendí esta noche es que ya había perdido algo mucho más valioso, mi integridad como madre. Mi relación contigo. Sus palabras abrieron una rendija en la puerta que había mantenido cerrada por años. No era perdón todavía, pero sí el principio de algo. No puedo cambiar el pasado, Lucía, continuó. Pero si me dejas intentarlo, me gustaría formar parte de tu futuro. Conocerte otra vez. Conocer a la mujer en la que te has convertido. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel, noticias urgentes sobre Fuentes. Llámame cuando puedas. Necesito hacer una llamada, le dije a mi madre. Hablamos luego. Me alejé para llamar en privado. ¿Qué pasó?, pregunté apenas Gabriel respondió. Francisco Fuentes acaba de convocar una reunión de emergencia con sus ejecutivos, informó. A pesar de la confesión de Elena, va a seguir adelante con la demanda contra tu padre. ¿Estás seguro?, pregunté, sintiendo como una nueva tensión comenzaba a acumularse. Completamente. Mi fuente es fiable. Francisco ve esto como una oportunidad para debilitar a Martínez Inversiones de forma definitiva. La justicia que había anhelado durante años se materializaba en la forma de una caída total de mi familia biológica. ¿Pero realmente era eso lo que quería? Gracias por la información, Gabriel, dije. Necesito pensar. Regresé donde estaban mi madre y Elena. Ambas me observaban con ansiedad. Tengo que irme, anuncié. Hay asuntos urgentes que debo atender. ¿Vas a volver?, preguntó mi madre, con una esperanza apenas disfrazada. Dudé unos segundos. Sí. Volveré, prometí, y me sorprendió lo sincera que sonó mi respuesta. 3 horas después, me encontraba en la oficina de Francisco Fuentes. El magnate me recibió con evidente sorpresa. Y Lucía, no esperaba verte hoy, dijo, indicándome que tomara asiento. ¿Cómo está tu padre? Estable, respondí. Y lo suficientemente lúcido como para tomar decisiones importantes. Francisco me estudió con atención. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a proponerte un acuerdo, dije directamente. Uno que beneficiará a Fuentes Corporación, sin necesidad de destruir Martínez Inversiones. Te escucho, respondió, entrelazando los dedos sobre el escritorio. Una fusión estratégica entre Altus Consultores y la división inmobiliaria de Martínez Inversiones, expliqué. Con mi empresa como mediadora, podemos crear una alianza que favorezca a ambas partes.
Fuentes tendría acceso a los proyectos más rentables sin el riesgo legal de una adquisición hostil, y mi padre conservaría algo de control sobre su legado. Francisco me observó detenidamente. Una propuesta interesante, pero ¿por qué aceptarla cuando puedo eliminar a un competidor? Porque la venganza empresarial puede dar una satisfacción efímera, pero las alianzas estratégicas generan beneficios sostenibles, respondí. Además, conozco a ambas compañías lo suficiente como para asegurar una transición sin fricciones. ¿Tu padre está de acuerdo? Aún no le he presentado la idea formalmente. Pero dadas las circunstancias, sé que la considerará. Francisco reflexionó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Y siempre he preferido la innovación a la destrucción, admitió al fin. Prepara un borrador. Lo revisaremos. Luego añadió, más serio. Pero si esto es solo una maniobra para ganar tiempo. No lo es, lo interrumpí. Es una salida donde todos ganan. Incluido Ricardo. Al mencionar a su hijo, Francisco asintió lentamente. Está devastado por lo de Elena. Pero, aún siente algo por ella. El amor es complicado, respondí. Y a veces, las personas merecen una segunda oportunidad. Al salir de Fuentes Corporación, mi siguiente parada fue el hospital. Mi padre tenía mejor semblante, más tranquilo. ¿Has vuelto?, sonrió débilmente al verme. Te dije que lo haría, respondí, sentándome junto a su cama. Y vengo con una propuesta. Le expliqué en detalle mi plan de fusión. Mientras hablaba, vi cómo algo cambiaba en su mirada. El respeto profesional comenzaba a mezclarse con una admiración que nunca antes había visto en él. Que es brillante, admitió al final. Una solución elegante. Salva la empresa sin sacrificar el futuro. Hizo una pausa. Y siempre fuiste la más inteligente, Lucía. Lamento no haberlo visto antes. Y no es solo cuestión de inteligencia, papá, dije. Es cuestión de principios. De hacer negocios con ética, no con trampas. Él asintió con lentitud. Una lección que he aprendido, tarde. Tomó mi mano con fuerza inesperada. Acepto tu propuesta. No solo por la empresa, sino como primer paso para reconstruir algo más importante, nuestra familia. Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones, trámites legales y negociaciones. Gabriel se convirtió en un aliado fundamental, aportando su experiencia y red de contactos para afinar cada detalle. Contra todo pronóstico, el plan tomó forma. Ambas empresas comenzaron a ver con claridad los beneficios de esta nueva alianza. Una semana después, mientras revisaba contratos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Perdona que venga sin avisar, dijo Elena, de pie en el umbral. Tu asistente me dejó pasar. La invité a sentarse. Su rostro mostraba ojeras, y en sus gestos ya no había rastro de perfección, solo humanidad. Ricardo y yo estamos yendo a terapia de pareja, confesó tras un silencio incómodo. Dice que quiere intentarlo, pero necesita tiempo para volver a confiar. Me alegra escucharlo, respondí con sinceridad. Ambos merecen la oportunidad de reconstruir su relación sobre bases más sinceras. Elena me miró con los ojos llenos de lágrimas. Y siempre te envidié, ¿sabes? Y dijo de pronto. Su confesión me tomó por sorpresa. ¿Envidiarme? ¿Por qué? Por tu libertad, respondió. Por tu capacidad de ser tú misma sin preocuparte por las expectativas de papá. Yo viví para complacerlo, para mantenerme como su favorita, y en el proceso, perdí mi propia identidad. Sus palabras arrojaban una nueva luz sobre nuestra relación. Elena, la perfecta, la preferida, también había sido prisionera. Prisionera de un sistema familiar que la moldeó a imagen de lo que se esperaba de ella. Nunca es tarde para encontrar tu propia voz, Elena, le dije con suavidad. Eso intento ahora, asintió. Y quería darte las gracias por la fusión. Papá me contó tu propuesta. Estás salvando a la familia, después de todo lo que te hicimos. No lo hago solo por la familia, aclaré. Lo hago porque es la mejor estrategia para todos. Y porque, a pesar de todo, creo en las segundas oportunidades. Elena se levantó para marcharse, pero al llegar a la puerta, se detuvo. ¿Crees que algún día podamos ser verdaderamente hermanas, Lucía? No solo por sangre, sino por elección. La pregunta me descolocó. Durante años la había visto como la antagonista de mi historia, la princesa intocable que se benefició de mi destierro. Pero ahora veía a una mujer tratando de romper las cadenas que también la ataban. Creo que podemos intentarlo, respondí con honestidad. Un día a la vez. 3 meses después, la fusión se había completado con éxito. Altos Martínez Fuentes emergió como una fuerza dominante en el mundo inmobiliario, combinando la experiencia y visión de las 3 empresas. Mi padre, ya recuperado del infarto, aceptó por primera vez un rol consultivo. Y, sorprendentemente, lo hizo con humildad. La relación con mi familia seguía siendo un trabajo en construcción.
Lo que antes eran almuerzos tensos se transformaron poco a poco en conversaciones reales. Las heridas seguían ahí, pero también comenzaban a cicatrizar. Una tarde, recibí una llamada de Ricardo. Lucía, dijo sin rodeos. Quería darte las gracias personalmente. La fusión ha sido un éxito rotundo. Mi padre no deja de elogiar tu visión estratégica. Me alegra que esté funcionando para todos, respondí. No es solo eso, continuó. También en lo personal. Elena está cambiando. La terapia está ayudando. Estamos reconstruyendo sobre bases más sanas. Como tú dijiste. Me alegra mucho por ustedes, dije sinceramente. De hecho, añadió con un tono más ligero, estamos organizando una cena este sábado. Nada formal, solo familia cercana. Elena insistió en que te invitara personalmente. Familia cercana. Repetí esas palabras en mi mente, saboreando la ironía. 10 años atrás, me habían borrado de ese círculo. Hoy, me estaban incluyendo con nombre propio. ¿Vendrás?, preguntó Ricardo. Significaría mucho para todos. Pensé en aquella joven insegura, la fea graduada que mi padre había despreciado. Pensé en la mujer en la que me había convertido, fuerte, resiliente, capaz de triunfar por sí misma, y también de perdonar. Sí, respondí finalmente. Estaré allí. Al colgar, miré por la ventana de mi oficina hacia el horizonte de la ciudad. La venganza que tanto había planeado durante años se había transformado en algo infinitamente más poderoso, la capacidad de reconstruir a mi manera, sin permitir que el pasado dictara mi destino. Ya no era la hija rechazada en busca de validación. Era Lucía Martínez, una mujer que había encontrado su camino, su voz, y finalmente, su propia forma de justicia. Sobre mi escritorio descansaba la invitación a la boda de Elena, ahora enmarcada como símbolo del día en que todo cambió. A su lado, una fotografía reciente, mi padre, mi madre, Elena, Ricardo y yo, juntos, durante la inauguración de nuestro primer proyecto como aliados. No éramos la familia perfecta que mi padre había tratado de aparentar durante tantos años. Éramos imperfectos. Estábamos heridos. Pero estábamos en proceso de sanar. Y quizás, después de todo, esa era la verdadera venganza, no la destrucción, sino la transformación. No solo de mi familia, sino de mí misma. Existen relatos que van más allá de simples narraciones. Son reflejos de la vida misma. Si este te tocó el corazón, apóyanos para seguir compartiendo otros que también merecen ser conocidos. Suscríbete, forma parte de esta comunidad. Mil gracias, y que tu día sea maravilloso.